Es acerca, esa palabra se tituló el Yom. ¿Qué es el Yom? Día, ¿cierto? Kadosh, santo. Y eso hace ya un tiempo que se dio esa palabra, se predicó esta palabra, se enseñó, el Yom, día, ¿ya? Kadosh, santo. ¿A qué día se referiría? ¿A qué día estábamos hablando? El día, ¿qué? Que el Eterno consagró, ¿cierto? Un día en especial consagró él. ¿Y cuál día es? El día séptimo de la semana, del día 7. Lo consagró como su día Kadosh, santo, ¿cierto? Y vamos a entrar en ese detalle porque hay una cantidad de personas afuera que están en ese pensamiento, debatiéndose si debe ser un día Shabbat, sábado, o si debe ser el domingo o qué día. Y vamos hoy a hablar específicamente lo que el Eterno quiere que el pueblo del Señor entienda, ¿cierto? Desde ya inicio diciendo, nada es impuesto, todo tiene que ser por la convicción que el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, le dé a cada quien. Quien tiene una intimidad real con el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, entonces Él le dará a saber qué debe hacer en su vida, ¿ya? Y en esta ocasión, ¿qué día es que deberíamos reunirnos? ¿Cierto? Aún hasta eso Él lo dará si lo pedimos, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 14, ¿sí? Y vamos a emprender desde ahí, vamos a saber qué es lo que el Eterno busca que su pueblo entienda. Entonces es una palabra que el apóstol Shaul habla al pueblo romano, a la iglesia que nace en Roma, y les dice en el capítulo 14, y habla de los débiles en la emunaj, en la fe. Verso 1. Recibid al débil, cámbiame la pista, por favor, por otra y más suave, porfa, gracias. Entonces, nos dice en el capítulo 14, los débiles en la fe, en la emunaj, habla de esto, verso 1. Recibid al débil en la emunaj, en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿No para qué? Desde acá nos está diciendo, la palabra no es para contender, como muchos quieren, buscando temas para mirar tú qué opinas y entrar en contienda, no. Entonces está diciendo, recibid al débil en la emuná, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil. ¿Sí? Entonces come legumbres. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Adón, el Señor, para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté ¿qué? Convencido en su propia mente. ¿Listo? Esto es lo que estoy diciendo cuando inicié ahorita, de que no vamos a forzar a nadie, pero si buscamos al Ruach Kodesh en toda intimidad, Él nos va a decir qué es realmente para Él lo correcto, ¿cierto? No lo que otros, por lo que han distorsionado de la palabra, creen y la han enseñado así desde hace siglos.
Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Adón, Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, Adón, come, porque da gracias a Elohim, y el que no come, para el Adón, Señor, no come y da gracias a Elohim. ¿Ya? Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues vivimos para el Adón, vivimos, ¿sí? Si vivimos para el Adón, vivimos. Y si morimos para el Adón, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Adón, Señor, somos. Porque el Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Adón, Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal del Mashiach. Porque escrito está, vivo yo, dice el Adón, Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta palabra va para todos aquellos que buscan una ocasión de contender con los que están pensando diferente a lo que ellos piensan. La palabra no es para contienda, la palabra debe ser para edificación de la iglesia, ¿cierto? Ahora, si alguien no está de acuerdo, en este caso de lo que estamos hablando hoy, de congregarse el Shabbat, el sábado, viernes a sábado, pues hágalo el domingo. Igual, entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, listo. No hay por qué pelear. Si usted considera que el domingo, hágalo. Pero vuelvo a repetir, valga la redundancia, si tiene una íntima comunión con el eterno Jehová, ¿sí? Elohim, el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, le dará a entender qué es lo que él desea en su vida y los días en que él desea que la congregación se reúna. ¿Ok? Mientras tanto, desde el punto de vista que tenemos nosotros, vamos a explicar por qué creemos que el día de reposo, de descanso y, digámoslo, de reunión, de congregación de la Kehilá, de iglesia, congregación es el nombre, debe ser todavía el Shabbat, el séptimo día. Bíblicamente tengo el argumento, y si hay alguien a la distancia que tenga un mejor argumento, espero respuestas, espero opiniones del teólogo que sea. ¿Listo? No sé si es como un sano reto que les pongo, pero realmente la escritura nadie la puede torcer, porque la escritura es derecha, es recta, es palabra del Eterno y nadie la puede doblar. ¿Cuántos dicen así es? Así es. Entonces, empezamos. ¿Y por dónde se empieza? ¿Por dónde deberíamos empezar? Acabamos de empezar leyendo la epístola, carta que Shaul, el apóstol, escribe a la iglesia en Roma, a la naciente y congregación romana, ¿cierto? Al pueblo allí en Roma. Y les está dando unas indicaciones a ellos y estamos viendo en esta carta, capítulo 14 de los Romanos, donde ellos prácticamente son nuevos, es gente que está llegando al evangelio del Mashiach, ¿cierto?
a conocer la palabra. Entonces no les está dando, digamos, esas pautas, esas exigencias rigurosas como las tienen los judíos, ¿cierto? Está dándoles, ¿qué? La alternativa para que empiecen. Porque si él entra de una diciendo, tiene que ser el Shabbat, entonces mucha gente quedaría excluida, ¿cierto? Sin embargo, Shaul nunca estuvo en contra, como muchos maestros hoy están enseñando, del Shabbat, y que propuso entonces empezar a congregar la iglesia del Señor, ¿sí? Como hoy decimos, un domingo, el primer día de la semana. Vamos a ver, porque ellos están errados, han errado al enseñar esto, ¿sí? Y es porque desconocen los tiempos. Cuando alguien desconoce los tiempos, es un error garrafal, ¿ya? Grande, porque está desfasado en tiempos. Y siempre la Biblia, la Torá, su parashá, palabra desde el inicio hasta el final, es una palabra, escúcheme, que tiene que ver con tiempos. Tiene que ver con tiempos. Y si usted lee desde Berechit, entendemos que desde el Berechit hasta el Génesis, él da tiempos y muy exactos. Empieza hablando el inicio, el primer libro empieza diciendo, ¿cierto? En el principio, ¿ya? Elohim creó, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y empieza hablando de tiempo, de día 1, día 2, lo que él creó en los días, y cuando él paró, cesó de crear y entra en un reposo, eso vamos a mirar. Entonces, nos habla de tiempos, y si usted lo ve, todo lo que lee en la Biblia habla de tiempos. Hay muchas cosas que pueden llevar al hombre a enfermarse, y entre ellas es el no tener un reposo espiritual. Y hoy muchos vamos a entender por qué la humanidad está tan enferma y por qué el tiempo en que el espíritu debe reposar en la presencia del que todo lo puede. Pero lo hemos tenido en poco. La humanidad ha tenido en poco ese día. Y hoy, no sé cuántos a la distancia, pero hoy sé que esta congregación aprende a valorar lo que Él bendijo. Y entonces ahí vemos esto, ¿cierto? Lo que está pasando. Así los cielos y la tierra fueron terminados junto con todo en ellos. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. ¿Ya? Que él había comenzado a hacer. Hasta ahí vamos bien. La palabra de hoy que estamos viendo, si quieres darle un título, es esa palabra titula Día de Shevet. Y usted dirá, ¿Shevet? Sí, hoy estamos a un día hermoso, el día de Shevet. ¿Y por qué nunca habíamos hablado así? Pues vamos a ir conociendo. La palabra, cuando usted dice Shabbat, es en español, aunque usted pensaba que era en hebreo, ¿cierto? Cuando usted dice Shabbat, casi todos creen que... Y es una de las formas que aún en hebreo también lo hablan y dicen Shabbat. Pero realmente Shabbat viene de la palabra hebrea Shevet. Cambie la A, las dos A por dos E. ¿Listo? Viene de la palabra Shevet. Significan ambas. ¿Qué significan? Y usted podrá decir descanso. La palabra Shevet significa cesar, terminar, detener. ¿Ok? Si vemos en Génesis que está diciendo, el Señor
Está hablándonos y dice que cesó con toda la obra, ¿cierto? ¿Ya? Él cesó de hacer, descansó ese día porque había cesado, había parado todo el trabajo, descansó, ¿ok? Shevet es cesar, detener, ¿ok? Pero a la vez también es descansar, significa eso, ¿ok? Cesar, detener o descansar. ¿Listo? Eso es Shevet. Hoy estamos ya al final, ya pasamos, lo estamos haciendo así hasta que el Eterno nos ayude y podamos celebrarlo el viernes empezando 6 de la tarde, es lo que queremos llegar a un momento, a poderlo celebrar directamente así. ¿Ok? Que el Eterno pueda bendecirnos a todos, que muchos de ustedes puedan llegar a ser, si el Eterno lo quiere, empresarios, que ustedes puedan decidir qué hacen con su tiempo y que muchos que trabajan en empresas puedan los jefes decirles, sí, saca tu tiempo y ve. Y cuando tengamos, o sea, esto entonces empezar, pasarlo al día viernes 6 de la tarde. Por ahora estamos tratando de entrar, ¿cierto? A celebrarlo, así sea al final de ese Shabbat, ¿ya? Y sé que el Eterno lo va a permitir. O por qué no decirlo, que el Eterno nos permita y que las naciones empiecen cada una a trasladar su día de reposo, de descanso dominical al verdadero día que el Señor estableció. Y gobiernos vendrán entonces a cambiar por ley los días de descanso y vendremos a descansar realmente establecido en nuestra nación el día del Eterno, del Señor. Eso debería ser una de las primeras cosas que se haga, ¿cierto? Trasladar ese día al día séptimo. Y así será en el nombre de Yeshua. Pedimos que así sea hecho en nuestras naciones. Si nosotros vamos analizando la escritura, podríamos pasar, ¿cierto? De ahí, de Génesis capítulo 2, verso 1, podríamos pasar a Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 7, verso 10 en adelante, donde nos dice el Eterno, después de 7 días el agua inundó la tierra. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. En el mismo día que Noé entró en el arca con Shem, Ham, Jefet, los hijos de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de los hijos de Noé que los acompañaban, y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría, de todas las especies, toda cosa que se arrastra por la tierra, de todas las especies, y toda criatura que vuela por su especie. Ellos entraron y fueron a Noé en el arca, parejas de toda clase, toda carne, en las cuales hay aliento de vida, como Jehová el Eterno ordenó a Noé. Aquellos que entraron, macho y hembra de toda carne, como Jehová el Eterno Elohim le había ordenado, y Jehová el Eterno los encerró adentro, ¿ya? Ahora, esto vino, el diluvio, ¿cierto? Sobre el mundo, ¿o no fue así? ¿Esto sucedió, sí o no fue así? ¿Usted qué dice? Y mire lo que dice. Verso 17. La inundación estuvo 40 días en la tierra. El agua creció muy alto e hizo flotar el arca. Así fue elevada de la tierra. El agua inundó la tierra y creció más honda hasta que el arca flotaba en la superficie del agua. ¿Ya? Y nos habla de lo que ocurrió, ¿cierto? Cómo se montó sobre la faz de las aguas y de toda la tierra. ¿Ya? Y borró a todos los seres vivos que habían sobre la faz de la tierra.
Y Elohim se acordó de Noah, de toda bestia salvaje y de todo animal de crianza y todas las criaturas que vuelan y todas las cosas que se arrastran tantas como había en el arca, y Elohim causó un viento, ¿sí? Elohim causó un viento pasar por sobre la tierra y el agua se quedó, ¿cierto? También las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos fueron cerradas, la lluvia del cielo fue restringida. Y en cuestión de 150 días, el agua sabemos que bajó. Esto ocurrió el día 17 del mes ¿qué? De Yeshvan. ¿Es el mes? ¿Aló? Ujú. Antes de que el Señor llamara a Moshe, el cabeza de año era, ¿qué mes? Era el mes de Aviv, llamado, que le dicen Nisan, ¿cierto? Sabemos que la palabra Nisan viene ¿desde dónde? Los babilonios, ¿cierto? Pero realmente es el mes de Aviv. El mes Nisan o Aviv es el primer mes, porque es este calendario, viéndolo como primer mes, es el calendario ¿qué? Hay un calendario religioso y otro ¿qué? ¿Aló? Un calendario, digámoslo, civil. ¿Listo? Entonces, antes de que Moshe fuera llamado, no habían más principios de año. El mes primero es Tisri. El que sigue es el mes de Yeshvan. Y en ese mes fue el diluvio, al día 17. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo? Pero luego cuando Moshe es enviado y da el Señor, di a los hijos de Israel, será por primer mes, el mes de Aviv, Nisan. Entonces ya pasa a ser el primer mes en algo religioso. Listo. Y el mes de Tisri queda el séptimo y Hesban el octavo, ¿cierto? Y en ese mes fue el diluvio. ¿Aló? Ahora, es tremendo porque nos habla claramente de cuándo fueron soltadas las aguas, ¿sí? Y las aguas fueron soltadas el séptimo día de la semana. ¿Aló? Fueron soltadas un Shabbat, un Shevet. ¿Por qué? Porque ese día el Señor hizo cesar, descansar, Shevet, Shabbat, la tierra, de toda inmundicia. La entró en Shevet. Él está aquí. Gracias. Hermoso. Y Él descansa. Hoy está con nosotros. Su presencia se siente. Ahora, ¿por qué les hablo de esta parte, de lo de Noaj? Porque vemos que Él hace caer las aguas sobre la tierra un día séptimo de la semana. ¿Ya? Ese día 17 de Yeshvan. ¿Ya? Caen las aguas. ¿Y por qué escogió un día de descanso? Quien quiera decir que es casual, dígalo. Pero seguimos mirando y vamos más allá y vamos entonces a Éxodo, capítulo 20. Y en el Éxodo capítulo 20 nos habla de mandamientos, ordenanzas más bien, ¿cierto? Y entre ellas, verso 1, entonces Elohim pronunció todas estas palabras: yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses, Elohim, delante de mí. No te harás para ti imagen,
imagen tallada, de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. Entonces está hablando de los ídolos. No te harás imagen, ídolos para ti, ¿cierto? Y ni te inclinarás, y todo esto lo dice. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Pero vemos entonces, vayámonos ahí al verso 7. No usarás a la ligera el nombre de tu Elohim, porque tu Elohim no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Y entra el verso 8. Recuerda el día Shabbat, para apartarlo para Elohim. ¿Para quién? Entonces aquí ya vemos que entra como una ordenanza para el hombre. Recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shevet, para tu Elohim, Jehová tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero. Y viene diciendo que no harás en ese día, ¿cierto? Dice el séptimo día, más adelante en el verso 11, y dice, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces vemos que en Éxodo 20 queda registrado también que ya él lo establece como una ordenanza. ¿Aló? ¿Seguimos? Si vamos a Éxodo capítulo 31, vamos avanzando. Vamos a ir hasta el final, ¿sí? Con respaldo bíblico. Éxodo 31, verso 12. Jehová el Eterno dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Jehová el Eterno, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Wow. Porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. Uy, santo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Jehová el Eterno. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Por cuántas generaciones? ¿Y será como pacto qué? Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué es un pacto perpetuo? ¿Qué significa la palabra perpetuidad, perpetuo? Vamos a ir avanzando, ¿ok? Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y esta palabra es fiel y verdadera hasta que Yeshua venga. Ay del que le quite o le agregue. Entonces, si dice, ay del que le quite a lo que está escrito en este libro o le agregue a lo que está escrito, entonces también debe ser, ay del que no las cumpla, lo que está escrito, ¿cierto? Y está diciendo y hablando fuerte de lo que pasaría con quien no honre ese día. Verso 17, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, para siempre. ¿Se acuerdan que les he dicho que en el reino eterno vamos a celebrar un Shabbat eterno? Por eso él está diciendo para siempre. ¿Ya? Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Jehová el Eterno hizo el cielo y la tierra,
Pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. ¿Qué hizo? Descansó. El séptimo día cesó. Mire qué está diciendo, hermoso. Cesó de trabajar. En su Biblia dice lo mismo. Cesó. Shevet, cesar, descansar. ¿Ok? Descansó. Verso 18. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Jehová el Eterno le dio las dos tablas del testimonio, las tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Entonces vemos que estaba resumida en las tablas el mandamiento, ¿sí?, de honrar el séptimo día. Pero a Moshe literalmente le dio toda esta instrucción que se llevó toda esta cantidad de versos que acabamos de leer. Todos estos versos que acabamos de leer no quedaron escritos en la tabla, en las tablas. Esta fue en las especificaciones que le dio al pueblo. ¿Por qué quedaba registrado como una ordenanza celebrar el séptimo día, reposar en él? ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Perpetuo será ese día, para siempre, ¿ya? Porque él descansó, él mismo descansó, cesó y reposó ese día. ¿Aló? Ahora, es hermoso lo que acabamos de leer, de lo que hizo el Eterno. Y si nosotros pudiésemos entender muchísimas cosas más, cuánta intimidad tendríamos, porque lo que hace el entendimiento es llevarnos a más profundidad en el Eterno. ¿Ya? Ahora, yo quiero que vayamos a otra parte. Ahora me voy a basar no en lo que llaman Antiguo Testamento, que no es antiguo, es el inicio del pacto, que después se llamó Nuevo Testamento porque fue renovado. ¿Ya? Entonces, yo quiero que empecemos mirando lo siguiente. Hay unos predicadores, hay unos llamados maestros de la palabra, no sé cuál palabra, porque no la entienden bien y la enseñan mal. Hay unos pastores, maestros, digámoslo, que están enseñando que el día de descanso es el domingo. Que los que estamos congregándonos el día séptimo estamos equivocados. Y hasta por ahí me enviaron, ¿cierto? Vi un video de un pastor que está enseñando y toman la parte del nuevo, llaman Nuevo Testamento, para nosotros el pacto renovado, y dando una explicación errada de por qué es el domingo. Pero hoy cae por tierra todo argumento de falsedad. Y si es posible hacerle llegar esto a ese siervo que grabó eso, gloria al Eterno, en el amor del Eterno, para que caiga en cuenta. Y si estoy equivocado, que me haga caer en cuenta, pero si él está equivocado, que rectifique también. ¿Cierto? Para eso debe ser la palabra. ¿Ok? Y todos los que piensan de esa forma, si no hay argumento bíblico, se cae dicha doctrina. Entonces, este hombre habla en el video y dice que Pablo, Shaul, ¿cierto? Se congregó con unos hermanos y que se congregó con ellos el primer día de la semana. Yo quiero mostrárselos. Quiero ir que vayamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Bueno. ¿Sabe por qué estoy leyendo tanto? Porque quiero
dar un argumento tan válido y veraz, no con una mazamorra armada de un versículo de aquí y otro de allá, y no, con un contexto completo. Porque lo que hacen estos pastores es sacar un versículo de aquí, otro versículo de allá y arman lo que quieren. Hábleme del texto completo. Entonces ahí nos vamos entendiendo quién, ¿sí? Y a qué lado está la razón. Porque si yo hago lo mismo y le saco versos de aquí y de allí y armo una mazamorra, una guamasa, no sé qué, le voy a dar la interpretación que yo quiero. Eso es lo que ha pasado durante muchos años, cientos de años quizá o décadas con la palabra, que han enseñado una especie de, digámoslo, hermenéutica y homilética, ¿sí? Ciencias de la predicación, y le han enseñado a cómo armar mensajes, pero que digan lo que el hombre quiere y no lo que el Eterno está buscando decir. Y llegó la hora de enderezar esto. Llegó la hora de que todo el que dice ser maestro de la palabra, realmente sea maestro de la palabra, no un diablo enseñando palabra. ¿Ya? Porque todo aquel que enseña mentira, todo aquel que enseña la palabra distorsionada, la palabra del Eterno distorsionada, está enseñando doctrina del anticristo, del antimashia. Esto está sonando duro, pero es la verdad. Vuelvo a decirlo, si hay alguien que desee, me escribe y hablamos. Y si se siente incómodo, verifique primero, no pelee. Vaya al Ruach Kodesh, al Espíritu Santo, y pregúntele si esto es mentira. Yo le estoy hablando por la palabra y se lo voy a verificar hasta el final. ¿Ok? Ahora, vayamos primero a esta parte de Hechos. Capítulo 20, les acabo de decir. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Saulo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Verso 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, ¿cuándo es esa fiesta, esa celebración? Vamos entendiendo fiestas porque el pastorcito este que enseñó no habló de esta fiesta, ¿cierto? Entonces, panes sin levadura se celebra el día siguiente. ¿Aló? ¿De qué? Del Pesaj, ¿cierto? Al día siguiente de Pesaj es panes sin levadura e inicia una semana de celebración, ¿ya? De los llamados panes sin levadura, ¿cierto? ¿Aló? Entonces dice, verso 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, pasó la semana, ¿cierto? Pasó esa semana, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Cuántos días se quedaron en Troas? 7 días. Ok. Entonces, si partieron, escuche, partieron después de terminada ¿qué? La celebración de los panes sin levadura, cuando terminó la semana, después, escúcheme, después del Pesaj que se celebró, ¿cierto? 7 días
dura. ¿Cuándo habría terminado? ¿Y cuándo fue ese Pesaj? Los Pesaj caían casi prácticamente siempre un día en martes atardecer, miércoles. ¿Ya? Si damos el primer día siguiente, empieza panes sin levadura, ¿a cuántos días nos daría de la otra semana? 7 días. Martes, ¿cierto? Ok. Y viajan 5 días. Sube. A miércoles, a jueves, a viernes, a sábado. Pero si viajaron después de terminar realmente el día, están viajando entonces, digamos, miércoles, ¿cierto? A jueves, a viernes, a sábado. ¿Aló? ¿A qué día llegaron? Ahora, escuche bien esto. Y en 5 días, dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Se quedaron qué? 7 días. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, el alimento, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la ¿qué? Medianoche. Verso 8, importante. Y había muchas ¿qué? Lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Wow. Entonces, si este varón estaba enseñando lo que yo vi, estaba enseñando que es el primer día, se reunieron el primer día temprano. Para él que será temprano. Pues si está temprano no necesitan lámparas. ¿Y está hablando de qué? De la medianoche o no. Volvamos. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días en Troas. 7 días, no 5. ¿Ya? 7 días. El primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? No. El primer día de la semana es sábado al atardecer, 6 de la tarde, inicia ahí terminando el Shabbat, 6 de la tarde, inicia el primer día de la semana. Entonces, wow, ellos estaban allí reunidos. Y si estaban reunidos a la primera hora, a este primer momento del día, ¿qué estaban haciendo entonces antes? Estaban celebrando el Shabbat. Estaban reunidos celebrando Shabbat, Shevet. ¿Aló? Y terminando el Shevet, como tradición judía, empalmaron con lo siguiente. Y dice, escuche bien, el primer día de la semana, o sea, reunidos los discípulos para partir el pan, no iban a desayunar. ¿Aló? No están reunidos para partir el pan para desayuno. No. Entienda. Señores, ábrele el entendimiento a esos siervos. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Wow. Entonces, ¿están celebrando qué? El Shabbat. Terminan de celebrar el Shabbat y como tradición judía, alistan, ¿para qué? Para partir el pan. Fue lo mismo que Yeshua hizo con los discípulos en la última cena. Después, ¿aló? De un tiempo, lo último que hace el Señor es que partir el pan, porque lo parten ya en la noche. ¿Ya? Y entonces están ahí, después, dice el primer día de la semana reunidos, y ya el primer día de la semana es a las 6 de la tarde, pasado un segundo.
Entonces todavía era ese día Shabbat, terminó y empalmó ¿qué? El primer día de la semana. Y estaban ahí reunidos, partiendo el pan, lo que hoy llamamos la cena del Señor, ¿cierto? Estaban ahí reunidos, ¿ya? Y parten el pan, Pablo les enseñaba, porque tenía que salir al día siguiente. Y entonces, ¿qué hizo él? Alargó el discurso hasta la medianoche. Termina el Shabbat, pasan la hora las 6 de la tarde, pasan y empiezan el primer día de la semana, donde ¿qué? Parten el pan, lo comen en esa noche. Y después de esto, entonces, como tenía que salir al día siguiente, ¿qué aprovecha él? Hace un discurso que va hasta la medianoche. ¿Ya? Hasta la medianoche. Verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde le estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Ah, ¿cómo así? Si era domingo en la mañana, entonces se trasnochó. Eutico se trasnochó, hermano. Y estaba dormido allá el domingo. Estaba dormido. Aquí dice. Y estaba rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿qué? Muerto. Entonces descendió Pablo, Saulo, y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Wow. Entonces aquí vemos que ¿qué pasó? Subieron el resucitado, el muchacho, y a la medianoche, ¿qué hicieron? Cenaron, partieron el pan. Estamos hablando a la medianoche, no el domingo por la mañana. ¿Ok? ¿Alguien está entendiendo? Esto es hermoso. Comieron, ¿cierto? Y después de que comió, verso 11, después de haber subido el partido del pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció. Una prédica de Pablo aquí. Nadie dice amén. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Aló? Entonces, acá estamos viendo de esos pastores que se dicen, es que ellos estaban reunidos el domingo, no era el domingo en la mañana, lo que hoy se llama, no, era el primer día cuando empieza a las 6 de la tarde que termina el Shabbat, sigue en Palma el día siguiente, el primer día de la semana. Entonces, celebraron el Shabbat, terminan y siguen en Palma, ¿cierto? Y se prolongan hasta la medianoche, donde comen ¿qué? El pan. No el domingo por la mañana, en la noche hicieron la Santa Cena, ellos allí. ¿Listo? También por ahí vi que se pegaba de otra parte y era que el Señor había resucitado el primer día de la semana. Santo, santo, santo. Veamos. Uno de los apóstoles deja escrito, al parecer fue cambiado a conveniencia, ¿cierto? Diciendo que el Señor había resucitado, ¿cierto? El domingo, el primer día de la semana. Los demás apóstoles, cuando veo el registro, ¿sí? No dicen exactamente el primer día de la semana, sino que anuncian de que Miriam de Magdala, ¿cierto? Y los que fueron a ver el sepulcro fueron a primera hora, ¿cierto? De la mañana, ¿cierto? Pues del día, después del Shabbat, del día de descanso, de reposo. Ahora, Yeshua, escúcheme bien, Yeshua fallece el día, ¿qué día fallece Yeshua? Un Pesaj, ¿qué día? ¿Y qué día se celebra el Pesaj?
Dice el Eterno, el día 14 del mes, ¿qué? Bueno, el día 14 del mes, ¿qué? De Aviv, celebrarán, ¿cierto? Y habla de la Pascua, el Pesaj. 14 de Aviv. Y el 14 de Aviv, ¿ya? 14 de Aviv, martes 6 de la tarde, a miércoles 6 de la tarde, es el día en que se sacrifica, ¿cierto? El Pesaj. Yeshua muere, escúcheme bien, ese miércoles, como cordero. Está escrito, ¿ya? El 15 de Aviv, miércoles. Haga la cuenta, cuando resucita Yeshua. 3 días, 3 noches. Entonces, muere, ¿cierto? El 15 de Aviv, sume 15 a 16, ¿cierto? 14 de Aviv, perdón, 14 de Aviv. Es el 14 de Aviv. A 15, a 16, a 17. Él debe resucitar un 17 de Aviv. ¿Ya? Y si lo vemos, súmeme desde miércoles, martes, miércoles es un día, 6 de la tarde a 6 de la tarde de miércoles. Entonces, de miércoles a jueves, a viernes, a Shabbat, a sábado. Esa es la verdadera cuenta. ¿Aló? Quien quiera la distancia, le comparto la fecha exacta de muerte de Yeshua. Es más, enseguida se las doy, para que no queden antojados. ¿Listo? Resucita un 17 de Aviv. No resucita un domingo. Él resucita el tercer día y resucita en Shabbat. En las últimas horas del Shabbat. Podría haber resucitado a las 6 en punto, terminando el Shabbat y empezando el nuevo día. ¿Ya? Pero no, ellos dicen que fue un domingo. Dicen que fue un domingo. ¿Aló? Entonces eso fue el día Shabbat 17 del primer mes, ¿cierto? De ese primer mes, Aviv, del año 4028. ¿Ya? Que vino a caer un 1 de mayo del año 28 de la era común de este tiempo. Para los que tienen y toman nota, ¿sí? Entonces, Yeshua se levantó de la tumba el tercer día, después de su entierro. La resurrección ocurrió en el Shabbat semanal, después del Shabbat solemne que fue el día de Pesaj. Porque siempre los días de Pesaj, de sacrificio del Cordero, son, ¿qué? Shabbat. Entre la mitad es un Shabbat solemne. Y Yeshua resucita, muere un Shabbat solemne. Solemne, ¿quién es solemne? Solo él. Y resucita un Shabbat semanal, o sea, un día de descanso, de reposo, porque él es el reposo, ¿cierto? Entonces, él resucita un Shabbat semanal. Ahora, cuando Miriam regresó a la tumba, temprano el primer día de la semana, mientras todavía estaba oscuro, entonces aquí puede ser, ella llega, ¿qué? Después de las 6 de la tarde, estaba listica para no romper con el Shabbat, con la tradición, estaba listica para salir e ir a la tumba, ¿cierto? ¿Aló? Entonces ella, ¿qué? Miriam regresa a la tumba temprano el primer día de la semana, o sea, después del Shabbat, 6 de la tarde, póngale que Miriam esté llegando, si está de la casa ya, póngale 15 minutos, esté llegando a las 6:15 de la tarde. Algo así, ¿cierto? Está llegando a la primera hora, ¿ya? Temprano, del primer día de esa semana, no el domingo por la mañana. Temprano es después de las 6 que comienza ese primer día de la semana, ¿ok? Y entonces ella llega ese día temprano, mientras todavía estaba oscuro, la tumba, ¿qué? La encuentra, estaba vacía, y Yeshua ya había resucitado, finalizando el día anterior,
el Shabbat. ¿Aló? ¿Alguien hasta ahí? ¿Vamos claros? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ok, listo. Y si vamos un poquito más allá para entenderlo mucho mejor, yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 20. Ese no lo hemos leído. Hechos capítulo 20. Y yo quiero leerles desde el verso 7, que nos habla este pasaje de esto. Dice, el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Shaul les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Perdón, este es el que ya acabamos de leer. Se me estaba pasando, ya lo había enseñado. Listo. Era para la fecha. Entonces, sabemos que el primer mes de Aviv, Nisan, llamado, del año 4028, ¿sí? Yeshua en ese mes muere y resucita el tercer día. Él muere entonces un 14, ¿cierto? Un 14 de Aviv, ¿ya? Donde el cordero sacrificado ese día, el verdadero fue Yeshua, ¿ya? Y es puesto en la tumba antes de que cayera, ¿qué? Ese atardecer de ese Shabbat solemne. Porque también el Shabbat solemne debía ser respetado como un Shabbat. Entonces tenía que ser antes de las 6 de la tarde puesto en la tumba. ¿Listo? Eso fue un 14 de Aviv. 14 de Aviv. ¿Ya? Miércoles. ¿Aló? Y prácticamente este era un día de Shabbat solemne. Al día siguiente de su muerte era ¿qué? Fiesta de panes sin levadura. ¿Ya? Y él viene a resucitar el 17 de ese mes de Aviv. Resucita 3 días antes del atardecer, después de 3 días y 3 noches, exactamente da a ese momento. ¿Ya? ¿Aló? Se toma ese tiempo. Haga la cuenta. Muere a las 3 de la tarde. De 3 de la tarde del miércoles a jueves, a 3 de la tarde del viernes. Tendría que ser a 3 de la tarde del sábado, de Shabbat, ¿cierto? 3 de la tarde. O sea que él está resucitando, él resucitó entre 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Ya? 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Resucitó un domingo? Falso. ¿Aló? ¿Pablo se congregaba los domingos? Falso. Vemos que se congrega según, si tiene entendimiento de los tiempos, en el tiempo que termina, ¿sí? El Shabbat, no se congrega, ya venía congregado el Shabbat, sábado, y continuó la enseñanza para partir en la medianoche, ¿qué? El pan, celebrar la Santa Cena. ¿Ya? Entonces, ahora, el séptimo día es para santificar, apartar, separar, consagrar. Santificar es Kadesh, ¿ya? Que significa conservar o hacer santo, consagrar, poner aparte para uso santo. Dedicar, que viene de la raíz Kedesh. Estoy hablando desde el arameo ya. Ser puro, limpio, santo, apartar para uso santo, consagrar, dedicar.
Mire todo lo que significa que viene a ser lo mismo la palabra Kadesh, Kedesh, o si usted quiere llamarlo el Shevet, que es un día ya de descanso, pero fue que santificado, fue Kedesh, apartado, purificado, separado para algo muy especial y es la estancia con el Eterno. Ahora, algunos dicen, ¿por qué estoy sufriendo? Porque siento como que ya no sé, estoy caminando y no encuentro dirección. ¿Por qué? Y empiezan a hacerse una cantidad de preguntas. Cuando hace rato tienen la respuesta, ¿por qué están padeciendo? ¿Por qué pasan dificultades que no deberían pasar? Porque hablo de que hay dificultades permitidas por el Señor como prueba, aflicción o tribulación. Pero hay otras que no son aflicción o tribulación, son consecuencia del pecado de desatar, de descartar, de desobedecer las ordenanzas del Eterno. Cuando tú desobedeces una ordenanza del Eterno, ¿cómo esperas bendición? Es que el diezmo no quiere decir que usted puede diezmar y pecar para que le vaya bien y que todo esté a la orden que usted quiere. ¿Quién dijo eso? Todos los mandamientos, todas las ordenanzas hay que cumplirlas. Pero hay gente que dice, es que yo diezmo y creen que con el diezmo van a cubrir todo. ¿Aló? Entonces voy a dejar de diezmar y más bien hago los otros mandamientos, como quiera. ¿Ok? Ahora, eso está diciendo Isaías 58, verso 13, 14. Si usted retrae del día de reposo su pie, de hacer su propia voluntad en el día del Señor, y en vez de hacer lo que usted quiere en el día del Señor, irse a pasear, lo llama delicia, santo, Kadosh del Señor, y se congrega en él. Pero ¿cuántas veces el día del Señor lo hemos usado para otras vanas cosas? Y estamos aprendiendo. No hay nada impuesto, camine como quiera. Eso sí, no vaya a venir, ¿cierto? La semana siguiente, puesto no pude venir el chaval el sábado y... No, tranquilo hermano, tranquilo hermana, no. Pero tengo esta situación, me ayuda a orar. ¿Qué diríamos? ¿Aló? Yo diría, cuéntame cuál es la dificultad. Si deseas todavía seguir hablando, cuéntame cuál es la dificultad. Entonces miramos y oramos. ¿O qué hay que hacer? Por eso muchos no vienen a consejería conmigo. Bueno, entonces, Yeshua mismo es el Shabbat. Escuchen esto. Y si Yeshua mismo es el Shabbat, ¿se lo compruebo? Váyase a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, vengan a mí todos los que están abatidos y cargados y yo los haré Shabbat. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo los haré Shevet. Entrar en reposo. Porque Él es el día de reposo. Él trajo su día de reposo. Y si Él es el séptimo, porque el número 7 es perfecto, si Él es el número 7, por eso el día 7 de la semana fue el escogido. Porque el número 7 es perfección espiritual. El número 3 es perfección divina. ¿Por qué no nos trajo al día 3? No, ¿por qué trajo el día 7? ¿Por qué el número 7? Porque nosotros
todavía no alcanzamos para perfección divina. Eso es cuando Él venga y nos lleve. Él sabe que necesitamos perfección espiritual. Número 7. Un poquito de numerología. Número 7. Que Él es perfecto espiritualmente. ¿Ya? Y por eso Él dice, vengan a mí los abatidos y cargados y yo los voy a hacer descansar, porque yo soy el Shabbat. Verso 29. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál será el yugo que Él está queriendo decir? Lleven mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo, literalmente hemos aprendido, se le ponía, hablemos de los bueyes, a 2 bueyes se le ponía, ¿cierto? Y entonces se les trababa en el cuello, se les ponía este madero y los bueyes ya amarrados por ese madero, entonces los ponían a arar la tierra y iban a la par. ¿Iban qué? En un yugo, pero igual, de medida, ni se adelantaba uno ni el otro, porque cuando uno quería adelantarse se aporreaba y aporreaba el otro. Entonces, un animal cuando entiende que tiene algo en el cuello que lo va a lastimar, él no es tonto. Y estos animalitos entonces andaban a la par para no hacerse daño. Y por eso el Eterno dice, no se unan en yugos desiguales para que no se hagan daño. ¿Aló? Y él entonces da esa norma, esa estrategia. Y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán reposo, Shevet, descanso, Shabbat, y encontrarán reposo para sus almas. ¿Por qué habla de reposo? Porque Él es el reposo, Él es el Shevet, Él es el Shabbat. No hay otro. Y lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Eterno. Dice Yeshua, mi yugo es fácil. Está queriendo decir, mira, si tú estás conmigo en ese mismo yugo, yo no te voy a hacer daño. Porque si tú caminas más lento que yo, te voy a saber esperar. Pero si tú quieres ir rápido, iré también contigo rápido, hijo. Y si tú te detienes porque estás cansado, yo te entenderé y me detendré a descansar contigo. Ese es nuestro Yeshua. Ese es nuestro Yeshua. Ese es nuestro Yeshua Mashiach. Aleluya. Y encontrarán reposo para sus almas. Ahora, por esta razón, hizo tanta referencia el Eterno. Nuestro amado Jehová hizo tanta referencia desde el Bereshit, desde el principio, desde Génesis, porque ese Shabbat, ese descanso, ese séptimo día en que Él se paró para reposar, se estaba refiriendo al Mashiach, nuestro Mashiach, Yeshua, de cómo deberíamos honrarlo. El séptimo día representa a Yeshua. Pero los que se niegan a estar en el día de reposo, en el Shabbat, están negándose a estar en el día de descanso real, que es el mismo Yeshua que los hará descansar. Y se están congregando un día domingo donde todas las iglesias, digámoslo, y las religiones falsas en el mundo se congregan para adorar a sus falsos dioses. Es que históricamente, ¿qué celebraban los días domingo en todo el mundo? Búsquenlo. Este pastor que enseña que el domingo viene de Dominus. Averígüese, no se lo voy a decir, averígüese bien de dónde viene la palabra domingo. ¿Quién hay detrás de la palabra domingo?
Hoy cayó por tierra en el nombre de Yeshua toda falsedad, toda mentira. El que a la distancia tenga más verdad que esta, hágamela llegar, por favor. Y yo me convertiré a usted, a su evangelio. Así debemos hablar. Así debemos enseñar. Tenemos que ser luz. Y la luz que parezca luz, que no sea luz, tenemos que apagarla. ¿Con qué? Con la verdad, la luz de la verdad. Porque la verdad, conoceremos esa verdad, y la verdad, no solo a nosotros, sino a la humanidad, nos hará todos libres. Y se está llegando ya el momento que Colombia va a despertar del letargo, de esa oscura, horrible noche. ¿Se acuerdan? Que el himno habla de esa parte, la horrible noche. Pues Colombia está a punto de salir de la horrible noche. Y no les hablo más de ahí, es para otro tiempo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Y como siempre, faltan pocos días, ¿sí? Estamos a un mes prácticamente de ese gran momento, de ese evento hermoso que viene, ¿ya? Escúcheme, va a ser algo poderoso de parte del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, de Yeshua y de Jehová. Será un día inolvidable para Medellín, Colombia y el mundo, lo profetizo. ¿Por qué? Porque se manifestará su gloria. La gloria del unigénito, la gloria del verdadero, la gloria de Yeshua. Por eso ese día es tan especial. Esos días 3 y 4 de octubre. No se lo pierdan. Todos cordialmente invitados para entrar en ese gran momento, si así lo quiere el Eterno, de un avivamiento para las naciones. Shalom, shalom. Continúa viendo.